Bien, hoy día nos corresponde entonces el piel. Recordarles, ¿cierto?, de que en el hebreo, más que el tiempo, las estructuras ocupan una preocupación, pero también una importancia en lo que es la lingüística. Sabemos que la estructura verbal está clasificada en 7 y que cada uno de los tiempos lo va a desarrollar, ¿no? Nosotros por tiempo, por el tema de espacio en Hebreo 2, vamos a trabajar el perfecto y el imperfecto, pero hay otros más. Yo les he mostrado, ¿cierto? El Vayictol, también el participio y otros más que hay. Y ya hemos visto, ¿cierto?, la estructura cal, que es la acción simple, la nifal, que es la acción, ¿cierto?, pasiva simple. Aquí el sujeto recibe la acción, no la hace. Y ahora tenemos la piel. Y la piel, ¿cierto? Aquí el sujeto la hace, pero con la mayor de las intencionalidades, con toda la pasión y el power, como se quiere decir. Entonces, solamente decirles de que el perfecto y tiene 4 reglas. Número 1, sufijos, a y u arrastran el acento, tem y ten arrastran y hacen, ¿cierto?, que la segunda radical lleve va, tem y ten arrastran el acento, pero no cambian nada, solamente lo cambian en cal, y eso ya lo vimos, y que las vocales de este tiempo perfecto pasado son kamats para la primera radical y pataj para la segunda. Esas son las características del tiempo. Pero vamos a ver, ¿cierto?, la característica de la estructura, y aquí tenemos 3. Anótenlas, por favor. Número 1. La primera característica es que la primera letra de la raíz tiene la vocal hirik, ¿ok? Entonces, la primera radical va a llevar un hirik. Esa es la primera característica. Si ustedes se dan cuenta, estas características, no sé si siguen mi mouse, por favor. Estas características provienen de la misma palabra piel. Entonces, ¿cierto? De la misma palabra, y así nos sirve a nosotros como para acordarnos en la conjugación. Entonces, piel, la primera va a tener un hirik. La segunda letra de la raíz va a tener, ¿cierto?, un dagesh fuerte. Un dagesh fuerte. Aquí no lo tiene porque sabemos, ¿cierto?, de que aquí está la ayin no acepta dagesh. Entonces, por eso no lo tiene, pero la segunda debería tenerlo. Y la tercera característica es que para la tercera persona masculino singular, la segunda letra de la raíz tiene un sere. Solamente para la tercera persona masculino singular va a tener un sere. Un sere. Esto, bueno, va a quedar grabado, así que yo les voy a mandar los PowerPoint como se los mando siempre, así que ahí los van a poder trabajar mejor. Por lo tanto, una conjugación quedaría como esto. Vamos a tener, ¿cierto?, el verbo catal, que es cierto, ah, que es cierto el verbo más usado en este tiempo perfecto, el catal, y algunos incluso le llaman al perfecto el catal. Entonces, y aquí, cierto, em, vemos las características. Tenemos, cierto, que la primera radical va a tener una hirik, la ve aquí. La segunda radical, que es la segunda raíz, lo mismo, va a tener un dagesh, ¿ok? Y la tercera característica que solamente pasa aquí, en él, en la tercera persona masculina singular, va a tener, ¿cierto?, un sere, un sere. Entonces aquí quedaría como quitel, quitel, que significa él asesinó. Y este es un buen ejemplo porque asesinar es, ¿cierto?, es más fuerte que él mató, ¿no? Entonces aquí él asesinó.
Es decir, fue con, como diríamos en Chile, fue cierto, con ya todo premeditado, todo como con alevosía, Alevosía. sí, eso. Él asesinó. Y aquí ustedes se van dando cuenta de las características. Aquí tiene el Hirik y aquí, cierto, tiene el Cheva. ¿Y por qué tiene el Cheva? Porque sabemos que A y U arrastran el acento, haciendo que la segunda radical se convierta en un Cheva. Eso ya lo sabemos desde las características del perfecto. ¿Ok? Entonces, después sabemos, cierto, que las características del perfecto es que, cierto, la primera vocal va a ser catal. Aquí no puede ser catal, porque decíamos, cierto, que la característica de la estructura es que lleva giri, y le he mencionado una y otra vez que cuando hay dos características que se sobreponen, por ejemplo, el perfecto dice que la primera radical debe llevar una kamatz o un kametz, y, y la estructura dice que lleva un giri, siempre va a ganar ¿cuál? La de la estructura, siempre va a ganar. Entonces, por eso aquí tenemos Hirik en toda, ¿cierto? La primera radical. Ki, y ki. Entonces, pero sí, ya en la segunda radical, el único que teníamos problemas era en esta, en el sere, porque, ¿cierto? Es parte de la característica. Y aquí en el cheva, porque A con U arrastran el acento. Pero las otras no. Entonces, ya no le pudimos poner una camat a la primera radical, pero le pudimos poner una pataja a la segunda radical. Y va a llevar una pataja en todas, ¿cierto? Las que se puedan. Después le agregamos los sufijos a, ta, te, ti, u, tem, ten, nu. Y le agregamos los cheva a las que quedan solitas, como aquí a esta lamet, a esta de acá, a esta de acá. Ok, a esta de acá no se le debería haber agregado, ahí me equivoqué. Como decimos aquí en inglés, my mistake. Ok, ahí no debería. Ese fue error mío. Pero aquí sí se la agregué. Bien, aquí también y aquí también. Ok, mirando ahí a priori. Preguntas. Queda claro el paradigma de pie del pastor. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Y ya lo hemos visto en los prácticos. ¿Dónde está este texto, este término pie de los prácticos? Bueno, creo que usamos dos o tres, pero ¿cuál fue al que yo más le di énfasis? ¿Se recuerdan? Que había un verbo en pie. Si no se recuerdan, les voy a recordar. Génesis 22, ¿no se acuerdan ahora? Cuando dice, ¿cierto? Y fue tras las cosas, las estas que el Dios probó. Y aquí está, ¿cierto? El verbo en pie. Aquí está, ¿no ves? Pastor, En pie. consulta. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería la intención piel? Bueno, se ve ahí la característica, el Hirit y el Daget de Ajá. piel. Pero ¿cuál sería acá la intencionalidad de Probo? Sí, aquí lo trabajamos en uno de los prácticos, no me recuerdo en cuál, para que Y lo... usted planteó, yo recuerdo lo que planteó en clase, que era como un Sí, acompañamiento de parte de Dios. sí, este es uno de los... Sí, aquí hay una de las intenciones más grandes de todas de cómo Dios realmente probaban, y aquí se puede tomar de dos formas, ¿no? De que realmente la prueba que recibió Abraham fue con todo el power de Dios mismo. Yo lo tomo de que Dios se metió tanto en esta acción que, es cierto, acompañó y sufrió con Abraham. Entonces, en ese sentido, se puede tomar de esas dos, o tal vez haya más posturas, pero sí, lo importante es que usted como exégeta sepa que cuando tiene ese puntito aquí, el hirik, recuerde, así me lo aprendo yo. ¿Quiere saber cómo me aprendo yo las cosas?
Cuando yo veo ese puntito, ¿sabes lo que veo? Un ají. Yo veo un ají rojo, así como ¡ah! Picante, como que va a entrar, ¿cierto? Ahí con todo el power. Ese hirik para mí es un ají. Entonces, cuando usted lo vea, vea toda la intencionalidad del que hace la acción. Pastor, Ujú, estas estructuras como piel, ujú, más que modificar o hacer un aporte en la estructura de la palabra, es como el sentido, el significado que tiene la palabra, porque yo veo probó como un tiempo común, no le ujú. veo un gran cambio más allá en la palabra, pero sí, por lo que usted acaba de explicar, tiene como el sentido que tiene la palabra, que nosotros quizás le podemos dar probó, bueno, probar de un alimento, probar de, no sé, de alguna ocasión a otra persona, pero por lo que usted dice tiene un sentido como más profundo, como más grande, no sé si me explico bien. Exacto, muy bien, querido Germán. Eso es por eso que yo les enseño a trabajar con esta estructura, porque quiero que las usen. Porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado Génesis 22:1 en una predicación? Un montón de veces. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de pastores y predicadores que trabajan con la estructura? Que son capaces de decir, ¿saben qué, hermano? Esto está en una estructura en hebreo que se llama piel, y no para creerse más que otros, ni para tirar información, derroche de información innecesaria, sino por el cambio que le hace a la palabra. O sea, Dios mismo con toda la intencionalidad probó a Abraham, ¿cierto? Con toda su fuerza, una prueba, pero sumamente grande, y más encima, Él pone su esencia en esa acción. Es decir, Dios no solamente prueba a Abraham, sino que lo acompaña y vive con él la prueba. Entonces, wow, cambia totalmente la... Y por eso que decía, yo siempre le decía de que el texto original, ya sea en griego o en hebreo, te ayuda, ¿cierto? En tu hermenéutica, en tu ah, praxis eclesial, en tu enseñanza a la iglesia, pero también en tu vida devocional. O sea, ¿cómo uno no va a enamorarse y amarse más, amar más a este Dios que está con nosotros en medio de esa prueba, ¿no? Bien. Sí, Robinson. Pastor, disculpe, pero me podría ayudar en esto, Pastor. Bueno, Sí. aprovechando la clase, evidentemente. En el Ujú. caso de Isaías 5:5, hay un verbo que está en piel, que tiene que ver con será consumida, hablando de la viña, Pastor, está en piel. Tanto será como consumida, particularmente consumida, están en piel. Ajá. Esa no va a quedar nada. De esa viña no va a quedar con nada, porque esa sí que va a ser quemada. Ajá. Esa es la Sí, intencionalidad y exacto, evidentemente que el exacto. profeta Fue está apuntando un a fuego, una. no un fueguito que se puso negra ni nada de eso, sino que no va a quedar nada. Es una, va a ser consumida, pero totalmente, con toda la En fuerza. esta parábola, pastor, en esta historia que está contando el Ujú, profeta de esta viña, ujú, en este caso el que la va a consumir sería el mismo Dios. ujú. Exacto. Perfecto, eso hay que hacer. Muchas Sí, gracias, estimado. de nada. Entonces, es la intencionalidad de la acción. Bien, si no hay otra pregunta, creo que alcanzo a ver Pual. ¿Nos vamos con Pual para que avancemos? Pero no quiero ir tan rápido. ¿Estamos bien hasta ahora? Pablo, bien. Marcelo, Moisés, bien. Sí, 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 sí. Luis, Teresa, Sergio, bien. Bien, pastor. Ya, vamos entonces al Pual. La estructura ahora intensiva pasiva. Ahora este no es el que hace la acción con toda la alevosía, como decían ustedes, sino que este es el que recibe la acción con toda, ¿cierto? Esa fuerza y este la recibe, no es el que la hace. Y esta estructura pasiva tiene solamente dos reglas. Dos. Y las reglas, como les he enseñado, las pueden ver en la misma palabra pual. A ver.
Miren, aquí en la misma palabra, ¿cuál las podemos sacar? Número 1, la primera letra de la raíz tiene la vocal, la kibbutz. Y aquí está. Kibbutz. Y número 2, la segunda letra de la raíz tiene la Geschwort. ¿Ok? Y esta no tiene porque esta, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto? Que no puede tener porque es una gutural. Entonces las guturales no tienen la Gesh. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí está, vamos a tener el ejemplo, ¿cierto? De Mashal. Mashal, el gobierno. Y aquí, ¿cierto? Las características de la estructura están claras. Tenemos, ¿cierto? La kibbutz, debajo, ¿cierto? De la primera radical, en cada una de ellas. Y el dagesh en la segunda radical, en cada una de ellas. Cuando se puede, ¿no? Sabemos que las culturales no aceptan el dagesh. Pastor, el Ujú. Daguech en ese chi, Ajá. eh, ¿que puede estar en cualquiera de los dos espacios o siempre en el izquierdo? Siempre lo ponen aquí en el izquierdo. Ah, ya. Sí. Bien, entonces aquí están claritas las características de la estructura y ahora vamos a ver las 4 características del tiempo. Vamos a aprenderlas, ¿cierto? Yo creo que por cansancio cada vez que las mencionamos. Número 1, tiene los sufijos a, ta, te, ti, u, tem, ten, no. Ahí está. Número 2, la A con la U arrastran el acento y hacen cierto que la vocal de la segunda radical se convierte en cheval. Ahí está. Número 3, tem y tem arrastran el acento y hacen una modificación solamente en cal, haciendo que la primera radical se convierta en cheval. Pero como esta no es cal, sino que esta es pual, no va a ser afectado. Pero sí para leer sí se va a ver afectado. Va a ser tem, va a ser tem. Y la cuarta característica es que las vocales del pasado del perfecto son kamats para la primera y pataj para la segunda. Aquí no puede llevar pataj porque dijimos que la principal característica de esta estructura es que tiene una kibutz. Y les he enseñado que cuando tenemos la característica del tiempo aquí, que es una kamat, es la primera radical, y la característica de la estructura, que es una kibutz, es la primera radical, siempre va a predominar la de la estructura. Entonces aquí la kamat pierde. Va a predominar la de la estructura. Y aquí va a ganar la kibutz y va a quedar en todo. Pero sí la patak va a ir en la segunda radical donde se puede. Aquí va a estar, aquí no, porque sabemos, ¿cierto? Que eh, ya se convirtió en Sheva. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí también, aquí también, aquí también. Y después, ¿cierto? Las letritas que vayan quedando solas, se pone un Sheva como aquí, acá, 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 acá. Entonces sería, ¿cierto? Mushnal, Mushela, Mushalta, Mushalt. Aquí sería Mushalti, Mushelu. Recuerden que este Sheva sí se lee, a pesar de que esta es corta, porque tiene cierto aquí el metro.
Ok, aquí, ¿cierto? Tendríamos aquí mushaltem, mushalten, y aquí, ¿cierto? Sería mushalnu. ¿Y cómo sería? El fue gobernado justamente. Es decir, aquí se le agrega es el adverbio, siempre se me olvida esta palabrita. ¿Quién me ayuda? Se me olvidan los nombres de la Sí, sintaxis. sería un adverbio, profesor. Sí, gracias, el adverbio. Siempre se le agrega entonces el adverbio como para profundizar en la intencionalidad. Ok, entonces sería aquí justamente, justamente. Este fue un buen gobierno. Ahora, uno puede poner fue gobernado mal, horriblemente, como cierto, profundizar en la intencionalidad. ¿Es de acuerdo? ¿Cómo vamos a saber qué adverbio colocar? Porque el adverbio, la mayoría, los lingüistas, la mayoría de los adverbios que colocan son interpretaciones. El adverbio no está, no existe muchas veces. Pero uno, ¿cómo saber qué colocar? Por el contexto teológico. ¿Ok? Por el contexto teológico. Adelante, preguntas. Sí, profesor, o sea, si bien el adverbio no está, también se podría entender como, no sé si en español está bien la construcción gramatical, pero sería algo así como, él fue muy gobernado. Eh, sí, sí, podría ser así, pero muy gobernado, no, en el No dice mucho. como no dice mucho porque sería Claro. como muy controlado, entonces tiene que haber una intencionalidad valórica, tiene que tener juicio de valor en ese sentido. Entonces aquí el adverbio es lo que mejor expresaría el juicio de valor. Veamos un ejemplo. Isaías 53:5. Abran su Biblia, por favor, y con esto vamos finalizando. Su Biblia, si es que la tienen a mano, si no, ven aquí nomás, pero sería bonito terminar con la Biblia. Yo voy a abrir la mía. Isaías 53:5. Y si alguien me lo lee en Reina Valera, y después vamos a leer otra 53:5. Yo lo leo, ¿Sí? profesor. Adelante. 53:5. Ujú. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ahora, ¿cómo ustedes no me van a decir que el hebreo es necesario? Miren, entendemos que cuando tenemos aquí la palabra, ¿cierto? La palabra mejolal, herido, es que fue castigado con toda la intención. Ese castigo fue con todo el power, con alevosía, como decían ustedes. Él fue herido, pero totalmente. Aquí el siervo sufriente. Toda la intencionalidad. Él recibió el power, recibió, cierto, el pual. Es el verbo pual, es que él recibe esa herida, recibe la acción, pero con un grito desesperado, desesperado.